este es el convertidor back boost no inversor. Y nuestro objetivo ahora es hacer todo el análisis completo. Entonces, para ello, lo primero que hacemos, si recuerdan el procedimiento que hemos definido, es calcular las tensiones de los inductores y las corrientes de los condensadores en las dos topologías. Esta vez ya no las voy a dibujar, sino que a partir de este esquema que tenemos vamos a ir construyendo cada una de esas ecuaciones con el objetivo de que vamos teniendo un poco más de práctica. Lo que sí podemos hacer es pintar con otro color las conexiones, pero ya nos vamos a evitar el dibujo reiterativo de esas estructuras. Entonces, para la topología 1, la cual recordemos que está activa durante D por T, entonces lo que tendremos será esta conexión que está acá. Entonces, mire que en este convertidor ya tenemos dos switch ideales de dos posiciones. Y estos números que tenemos acá, lo que nos indican es la secuencia de activación de esos switch. Entonces, estos dos switch o estos dos puntos que están marcados con 1 se activarán al mismo tiempo. Es por eso que la topología 1 es la que queda en esta estructura, ¿ya? Cuando ambos switch quedan conectados a la posición 1. Y la topología 2 corresponderá a la condición cuando ambos switch queden conectados a la posición 2. Y cuando se realice la implementación se tiene que asegurar que precisamente esos switch sean sincrónicos, es decir, ambos se conecten a la posición 1 al mismo tiempo y ambos se conecten a la posición 2 al mismo tiempo. Entonces, ya en la posición 1, lo que vemos es que la corriente de la fuente siempre tendrá que ser de esta forma, porque la fuente deberá estar entregando potencia. Y eso lo que va a generar es que la corriente del inductor sea en este sentido. Ese será el sentido de la corriente del inductor, mire, que lo podemos ver definido por la fuente. Por lo tanto, esta será la polaridad de la tensión en el inductor y esta será la polaridad en la tensión en esa resistencia. Asimismo, ya tenemos definido, ya se nos definió cuál es la polaridad de la tensión en la carga, con lo cual tenemos definido la polaridad de la tensión del condensador y con eso tenemos este sentido de la corriente en el inductor. También podemos dibujar la corriente en la carga, que sabemos que es V sobre R. Muy bien, entonces calculemos primero la tensión en el inductor. Entonces tenemos ya esta malla que está aquí, y entonces lo vemos por acá y tenemos que tensión del inductor es VG menos ILRL. Muy bien. Y la corriente en el condensador, pues lo que vemos es que es menos V sobre R. Y con eso ya tenemos las ecuaciones para los balances de la topología 1. Procedemos ahora a la topología 2, la cual debemos recordar que está activa durante D'T. Entonces, por ejemplo, quitamos estas conexiones que colocamos aquí para la topología 1 y las podemos hacer ahora para la topología 2, es decir, vamos a tener esta conexión aquí y esta conexión acá. Con lo cual ya tenemos este arreglo y observamos que la fuente queda desconectada. La fuente ya no interviene en la operación del circuito en la topología 2. Entonces calculemos el voltaje en el inductor. Entonces nuevamente tomamos la malla, entonces decimos voltaje del inductor es menos V menos ILRL. Y la corriente del condensador ahora es IL, que es la corriente que llega a este nodo, menos V sobre R, que es la corriente que sale del nodo. Entonces mire que ya hacemos de una forma muy sencilla la deducción de esas ecuaciones. Ahora hagamos los balances de flujo y carga. Entonces iniciemos por el balance de flujo. Entonces nuestro balance de flujo, si recuerdan, es promediar las tensiones de los inductores en las dos topologías. Entonces tenemos que será VG menos IL RL D por T más menos V menos IL RL
d'T igual a 0. Entonces, si sacamos factor común t y lo pasamos a dividir, nos queda al final Vg por d menos IL RL por d menos V por d' menos IL RL por d' igual a 0. Y recordamos que d más d' es igual a 1, con lo cual nos queda Vg por d menos V por d' menos IL RL igual a 0. Y aquí tenemos una primera ecuación, ¿ya? Una primera ecuación que es la que nace del balance de flujo. Ahora hagamos el balance de carga. Entonces nuestro balance de carga lo hacemos con las corrientes del condensador. Entonces empezamos menos V sobre R por D más IL menos V sobre R por D' igual a 0. Entonces aplicamos la propiedad distributiva que nos dirá que será IL por D' menos V sobre R por D'. Nuevamente recordamos que D más D' es igual a 1. Entonces nos queda IL por D' menos V sobre R igual a 0. Y esa es la segunda ecuación que en este caso nace del balance de carga. Inclusive aquí podemos despejar IL para dejarla lista para hacer un reemplazo que tenemos que hacer. Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, para calcular la tensión en la salida y el MDD del convertidor, pues tenemos que usar estas dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, tomemos esta IL y reemplacémosla en esta para poder eliminar esa variable que no conocemos. Entonces nos queda Vg por D menos V d' menos RL por IL, que sabemos que es VR d' igual a 0. Y entonces aquí ya lo que tenemos que hacer es despejar V de esta ecuación. Entonces, por ejemplo, nos queda Vg por D menos, por ejemplo, V factor de D' más RL sobre R de' igual a 0. Lo que hicimos fue sacar menos V factor común de acá. Entonces nos queda menos V por D' y menos VRL sobre R de'. Está correcto. Entonces nos queda que V factor de D' más RL sobre R de' será igual a Vg por D. V nos queda igual a Vg por D sobre D' más RL sobre R de'. Esta es la tensión a la salida del convertidor. E igual podemos escribir el factor de transformación de voltaje, que recordemos que es V sobre Vg, que será D sobre D' más RL sobre R de'. Y ya con eso tenemos la tensión de salida y el factor de transformación de voltaje de este convertidor. Lo siguiente que debemos calcular es la corriente por el inductor. Aquí ya indirectamente la tenemos, ¿cierto? Ya indirectamente la tenemos porque todo lo que tendremos que hacer es reemplazar esta V en este factor y ya con eso tendríamos la corriente del inductor. Lo interesante es que como ya tenemos pérdidas, recuerde que ya ahora sí tenemos que tener en cuenta el concepto de eficiencia. Y recordando, para el cálculo de la eficiencia del convertidor, lo que necesitamos es la potencia de entrada y la potencia de salida. La potencia de salida fácilmente la calculamos porque tenemos que será V al cuadrado sobre R, ¿cierto? Es la potencia que se disipa en una resistencia. O lo que es lo mismo, será la tensión en la carga por la corriente en la carga que nos da V al cuadrado sobre R. Pero la potencia de entrada es la tensión de entrada, la cual la tenemos, que es Vg, porque conocemos cuánto vale
esa fuente de tensión, multiplicado por IG. Pero en este momento no conocemos la corriente en la fuente, entonces eso es lo que vamos a calcular en este momento. Entonces calculemos esa corriente. Miremos cómo se comporta IG. Entonces, si dibujamos la corriente de la fuente en función del tiempo, vemos que cuando estamos en la topología 1, cuando estemos en la topología 1, la corriente que entrega la fuente es la misma corriente del inductor. Es decir, siempre y cuando estemos de entre 0 y D por T, la fuente entregará la corriente del inductor. Y mire que aquí estoy considerando esa corriente del inductor como constante, es decir, estoy haciendo la aproximación de pequeño rizado, la cual ya vimos que es bastante aproximada siempre y cuando ese rizado esté por debajo del 10-12%. Entonces, esa es la corriente que entrega la fuente durante la primera parte de operación, durante la topología 1, que es cuando la fuente está conectada al inductor. Pero luego, cuando pasamos a la topología 2, la fuente queda desconectada, con lo cual su corriente es 0. Podemos describir esta función, esta operación de esta fuente como esencialmente un valor medio de la corriente de la fuente que vamos a llamar IG mayúscula. Y la calculamos como se calcula cualquier valor medio de una señal periódica. 1 sobre t integral desde 0 hasta t de esa forma de onda integrada en el tiempo durante la duración del periodo. Entonces, si ya hacemos esa expresión, nos queda esencialmente integral de 1 sobre t desde 0 hasta dt, porque no tiene sentido integral desde dt hasta t porque sabemos que ahí la señal vale 0. Entonces desde 0 hasta dt, de lo que vale la función entre 0 y dt, que lo que sabemos es que vale IL dt. Entonces esta integral nos da al final 1 sobre t IL por t evaluado entre 0 y dt, con lo cual nos queda que la corriente media que entrega la fuente será IL por D. Esa es la corriente media que nos entregará la fuente. Y ya con eso, ya podemos obtener la eficiencia, porque ya tenemos la corriente de entrada, tenemos la tensión de entrada, tenemos la corriente de salida y tenemos la tensión de salida. Entonces, vamos ahora a calcular esa eficiencia. Entonces recordamos que la eficiencia es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. La potencia de salida, pues ya dijimos que es V por V sobre R, es decir, será V al cuadrado sobre R, y la potencia de entrada será la tensión de entrada, que es VG, multiplicado por la corriente de entrada. E IG ya sabemos que es IL por D. Entonces nos queda acá arriba V al cuadrado sobre R, VG, tenemos esta D, y ahora sí reemplacemos IL, que nos da V sobre R por D'. Entonces este cuadrado se cancela con esta V. De hecho, estas dos R's que están en el denominador también las podemos cancelar de una vez. Entonces nos queda arriba V multiplicado por D', que lo tenemos aquí, sube, y abajo nos queda VG por D. Entonces mire que la eficiencia nos está dando V sobre VG multiplicado por D' sobre D. Y recordemos que V sobre VG esencialmente es el M de D. Entonces nos queda que la eficiencia es V sobre VG, que es esto que tenemos acá, que es D sobre D' más RL sobre R D' multiplicado por D' sobre D. Entonces este D y este D se nos van.
Y entonces nos queda que la eficiencia es, entonces este D y este D se cancelan, y para cancelar este D' que tengo aquí, pues lo que hago es que divido por D' arriba y divido por D' abajo. Entonces al dividir por D' arriba nos queda arriba 1, y al dividir abajo nos queda 1 más RL sobre R D' al cuadrado. Y esta es la expresión de la eficiencia de ese convertidor. Y mire que si asumimos, ¿cierto?, que RL es muy pequeña o tiende a 0, entonces nos quedará una eficiencia de 1 que corresponde a una eficiencia del 100%. Entonces esta ecuación tiene sentido. Bueno, entonces con eso ya tenemos el análisis de estado estacionario del convertidor, ¿cierto?, a nivel de los valores medios de las variables y de la eficiencia. Lo que nos falta es calcular los rizados. Entonces vamos a calcular la corriente del inductor. Entonces, recuerden, siempre revisamos si es un filtro de primer orden o de segundo orden. Entonces vemos que las tensiones en el inductor son diferentes para la topología 1 y para la topología 2. Entonces nos damos cuenta que es un filtro de primer orden. Y entonces podemos hacerlo por cualquiera de las dos topologías, por esta o por esta. Yo pienso que hagámosla por esta, ya que es positiva, ¿cierto? Vemos que es un valor positivo y este es un valor definitivamente negativo. Entonces hagámosla por acá. Entonces lo que tendremos será que va a tener esta forma, o sea, va a crecer durante la primera parte de operación, que sabemos que dura dt. Sabemos que esta amplitud es 2 veces delta y L, porque va desde el valor mínimo hasta el valor máximo, recordando que aquí tenemos el valor medio, y esta derivada que tenemos aquí es la tensión, que en este caso es VG menos ILRL sobre L. Y entonces ya procedemos a calcularlo. Entonces nos queda que VG menos ILRL sobre L es igual al cateto opuesto, que es 2 veces delta IL, sobre el cateto adyacente, que es D por T. Y entonces con eso nos queda que IL es igual a D por T por VG menos ILRL sobre 2 veces L. Y ya tenemos la expresión para calcular el rizado en la corriente del inductor. Hacemos eso mismo para calcular el rizado en la tensión del condensador. Entonces miramos nuevamente cómo son las derivadas. Entonces para este caso la corriente del condensador tiene un valor menos V sobre R, y en la siguiente topología tiene otro, IL menos V sobre R. Entonces nuevamente son diferentes, y entonces es un filtro de primer orden otra vez. Y podemos decidir si lo hacemos por este lado o por este lado. Entonces vemos que acá tiene menos términos que en este caso, entonces pues hagámoslo por este, ya que sencillamente nos va a dar una expresión más pequeña. Lo que sí vemos es que podemos observar que este convertidor no invierte la tensión, es decir, la tensión de salida tiene la misma polaridad de la tensión de entrada. Por lo tanto, este valor que tenemos acá, menos V sobre R, es un valor negativo. Eso lo que nos dice es que durante esta primera etapa, que sabemos que dura D por T, durante esa primera etapa, pues la corriente del inductor, perdón, la tensión del condensador cae, ¿no? Sabemos cuánto cae, porque sabemos que esencialmente es 2 veces delta VC, porque es desde el valor máximo hasta el valor mínimo. Sabemos que vale D por T, ¿cierto? Porque estamos en la topología 1, y conocemos esta derivada, que esta derivada es menos V sobre R por C, que tenemos que dividirlo por la capacitancia. Y sabemos que este cambio, recordemos, es vectorial, por lo tanto es menos 2 veces delta VC. El cambio de tensión que ocurre desde ese punto hasta este punto es menos 2 delta VC. Entonces ya nos queda que menos V sobre RC, que es la derivada, es igual a menos 2 delta VC sobre DT, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces nos queda que ese delta VC esencialmente es VD por T sobre 2 veces RC. Entonces lo anotamos acá. Ese rizado es VD por T sobre 2 veces RC. Y ya con eso tenemos también los rizados
en la tensión del condensador y en la corriente del inductor. Lo que sigue ahora es, si quisiéramos implementar este convertidor, pues necesitamos la forma MOSFET diodo del convertidor, es decir, necesitamos reemplazar estos switch ideales por switch reales que se puedan utilizar para construir el convertidor. Entonces vamos a hacer ese análisis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si recuerdan, para encontrar la estructura MOSFET diodo, es dividir estos switch ideales de dos posiciones en switch ideales de una sola posición. Entonces vamos a hacer eso. Y entonces ubicamos las polaridades correctas de las tensiones y los sentidos correctos de las corrientes, que ya sabemos que es así, ya sabemos que esta tensión es positiva, ¿cierto? Debido al análisis que hicimos, y sabemos que esta corriente tiene el sentido correcto, porque este valor de aquí es positivo. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es ya dividir estos switch en switch de dos switch de una sola posición. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando vamos a estar en la topología 1, pues necesito un switch que me conecte la fuente con el inductor, y para la topología 2, al abrirse ese switch, necesitamos otro switch que se cierre y nos conecte esta parte del inductor a tierra. Entonces mire que es esta deducción que tenemos aquí. Inclusive esto es uno de los ejemplos que hicimos en la clase pasada, o antepasada, creo. Y hacemos lo mismo en esta estructura, que también es otro de los ejemplos que usamos en esa clase. Entonces será aquí y aquí. Entonces mire, cuando estamos en la topología 1, esta parte del inductor, porque recuerde que todo esto es el inductor, quedará conectado a tierra, muy bien. Y cuando estamos en la topología 2, ese switch al abrir se desconecta y el otro switch se cierra y nos conecta esta parte con la salida. Entonces ahí estamos ya definiendo los switch donde deben ir. Ahora, hay que ubicar los switch de forma que su corriente siempre sea positiva. Entonces, cuando estamos en la topología 1, la corriente irá en este sentido, con lo cual el switch tenemos que ubicarlo de esta forma. Y esta es la polaridad que nos queda. Cuando estamos en la topología 2, la corriente irá en este sentido, porque se tiene que mantener el sentido de la corriente del inductor, con lo cual este switch quedará ubicado de esta manera y esta será su polaridad. Nuevamente, en la topología 1, la corriente tendrá que ir en este sentido para mantener el flujo de la corriente del inductor, es decir, hacia abajo, y entonces este switch nos queda ubicado de esta manera, con esta polaridad. Y finalmente, al estar conectado en la topología 2, el switch quedará conectado acá y la corriente irá en este sentido, es decir, la corriente irá en este sentido y entonces este switch quedará conectado de esta manera. Y ahí ya hemos ubicado todos los switch de forma que su corriente siempre sea positiva. Lo que vemos es que, por ejemplo, estos dos switch corresponden a la conexión de la topología 1 y estos dos switch corresponden a la conexión de la topología 2. Entonces les voy a poner nombres. Entonces, por ejemplo, este switch de acá es de la topología 1 y lo voy a llamar A, porque es el primero. Y este switch es también de la topología 1 y lo voy a llamar B, para poderlo identificar. Este switch es de la topología 2, entonces lo voy a llamar 2A, y este switch también es de la topología 2, entonces lo voy a llamar 2B. Y entonces tenemos 4 switch, por lo tanto tenemos que identificar cada uno de esos 4 switch a qué corresponde, si corresponde a un transistor o corresponde a un diodo. Entonces para eso, recuerden que lo que tenemos que hacer es calcular las curvas de polarización de cada uno de estos switch. Entonces empecemos por el primero, por el 1A. Entonces miremos cómo es su curva de polarización, tensión, corriente. Entonces, siempre recuerden que los switch 1 se cerrarán al mismo tiempo y los switch 2 estarán abiertos cuando los switch 1 estén cerrados y viceversa, es decir, los switch 2 se cerrarán al mismo tiempo y cuando los switch 2 se cierren, los switch 1 tienen que abrirse. Entonces, en este caso, en el caso del switch 1A, cuando él está cerrado, este switch está abierto. Por lo tanto, si lo cerramos,
vemos que la corriente que circula por ese switch es la corriente del inductor. Es decir, positiva, pero eso ya lo sabíamos, porque ubicamos los switch de forma que su corriente sea positiva. Ahora, cuando el switch 1A está abierto, el switch 2A está cerrado. Y entonces mire que al estar aquí cerrado, este punto del switch queda conectado a la fuente. Es decir, la tensión que hay en el switch 1A es la misma tensión de la fuente. Es decir, es positivo. Opera en el primer cuadrante, entonces ya deducimos que esto es un transistor que lo vamos a implementar con un MOSFET. Ya tenemos este listo. Hagamos ahora el switch, por ejemplo el 2A, para ir en orden. Muy bien. Entonces cuando el switch 2A está cerrado, vemos que la corriente que circula por ese switch es la corriente del inductor. Ahora, cuando el switch 2A está abierto, sabemos que el 1A está cerrado, con lo cual este punto del switch queda conectado al terminal positivo de la fuente y el terminal positivo del switch queda conectado al terminal negativo de la fuente. Es decir, la tensión que hay en este switch es la tensión inversa de la fuente, o lo que es lo mismo, el inverso de la tensión de la fuente. Por lo tanto, nos queda que es menos VG y vemos que opera en el segundo cuadrante. Es decir, podemos concluir que es un diodo, que este switch 2 es un diodo. Y hacemos exactamente esto mismo para los otros dos switches. Entonces vamos, por ejemplo, con el switch 1B. Entonces para el switch 1B, cuando el switch 1B está cerrado, el switch 2B está abierto y la corriente que viaja por ese switch es la corriente del inductor. Y cuando el switch 1B está abierto, el switch 2B está cerrado. Y lo que vemos es que el terminal positivo del switch 1B queda conectado al terminal positivo del condensador y el terminal negativo del switch 1B queda conectado al terminal negativo del condensador. Por lo tanto, la tensión en el switch 1B, cuando está abierto, es la misma tensión del condensador, es decir, es la misma tensión de salida. Y sabemos que esa tensión de salida es positiva, con lo cual tenemos que, aquí tenemos V y vemos que ese switch opera en el primer cuadrante, es decir, es un transistor. Muy bien. Ahora miremos el switch 2B. Entonces calculemos la curva de polarización de ese switch. Entonces nuevamente, cuando el switch 2B está cerrado, el 1B estará abierto y vemos que la corriente es la corriente del inductor. Ahora, cuando el switch 2B está abierto, el switch 1B está cerrado. Y entonces vemos que el terminal negativo del switch queda conectado al terminal positivo de la salida y el terminal positivo del switch 2B queda conectado al terminal negativo de la salida. Es decir, la tensión que ocurre en el switch 2B cuando está abierto es el inverso de la tensión de salida, es decir, es menos V. Ya sabemos que V es positivo, por lo tanto menos V es negativo y vemos que ese switch opera en el segundo cuadrante, por lo tanto es un diodo. Y ya con eso definimos cuál switch debemos colocar en cada una de esas posiciones. Es decir, ya sabemos cuando vamos a construir este convertidor que en esta conexión de acá tenemos que utilizar un MOSFET, en esta conexión de acá tenemos que utilizar un diodo con la corriente ascendente, en esta conexión de acá tenemos que usar un MOSFET con la corriente descendente y en esta conexión de acá tenemos que usar un diodo con la corriente en ese sentido. Es decir, ya tenemos definido completamente el circuito real de implementación del convertidor. Entonces voy a reemplazar esos switch en este dibujo para que ya nos quede el convertidor completamente definido para su implementación. Muy bien, entonces el primer switch nos queda un MOSFET con la corriente en este sentido y recordando que la señal de activación la llamamos U. Aquí nos queda
este switch, que es un diodo con la corriente ascendente, aquí, que era el 1B, nos queda un MOSFET con la corriente descendente, activado por la misma señal U. Y eso es muy importante, mire, tiene que ser la misma señal, porque recordamos que estos dos switches corresponden a la posición 1. Es decir, cuando este se cierre, este también se tiene que cerrar. Es por eso que indico que se activan con la misma señal. Cuando hago que U cierre un transistor, pues cierra los dos. Y cuando hago que U abra los transistores, pues se tienen que abrir los dos al mismo tiempo. Y finalmente aquí, que es 2B, tenemos un diodo con la corriente en ese sentido. Entonces, esta es ya la estructura realizable del convertidor back boost no inversor con su estructura MOSFET diodo. Y aquí tenemos ya el análisis en estado estacionario de ese convertidor. Entonces ya con esto tenemos completamente analizado el convertidor y ya está listo para cualquier proceso de diseño que queramos realizar. Entonces vamos ahora a hacer un ejemplo de diseño. Vamos a partir de unas especificaciones que nos van a dar con el objetivo de llegar a diseñar cada uno de los elementos del convertidor. Obviamente basándonos en esas ecuaciones y van a ver que nos va a tocar derivar unas ecuaciones adicionales para poder despejar los valores que necesitamos. Entonces, en nuestro ejemplo de diseño nos dan un valor de tensión de entrada, en este caso nos dicen que es una batería de 12 volts, nos dan un valor de operación de tensión de carga, es decir, nos dicen que la carga va a operar a 15 volts, nos dicen que en el punto de operación esa carga nos va a requerir 3 amperes, nos dicen que el rizado de la corriente del inductor tiene que ser del 10%, el rizado de la tensión en el condensador nos dicen que es del 1%, nos dicen que la eficiencia debe ser mayor o igual al 90%, nos dan la frecuencia de conmutación, que por ejemplo puede depender del tipo de MOSFET que vamos a usar, nos dicen que es 50 kHz, y entonces con estas condiciones de diseño, con estos valores, tenemos que diseñar el convertidor y obtener todas sus condiciones de operación. Lo que tenemos que calcular, si ustedes observan lo que nos hace falta por calcular, por ejemplo, es el valor de la carga, que bueno, es relativamente sencillo. Tenemos que calcular, por ejemplo, el MDD, que lo voy a colocar como M no más porque lo vamos a usar ahora en las expresiones. Tenemos que calcular el valor del inductor, la resistencia de pérdidas que puede tener o que podemos admitir en ese inductor para poder cumplir con esa eficiencia, y la capacitancia del inductor, del condensador, la capacitancia del condensador, y finalmente el ciclo de trabajo al cual tenemos que operar ese convertidor. Así que estos son los parámetros que nos hace falta calcular para ya tener el convertidor completamente descrito. Entonces, por ejemplo, la resistencia de carga pues nos da los 15 volts sobre los 3 amperes, nos da 5 ohms. Con eso tenemos la resistencia de carga, y finalmente tenemos que calcular el MDD, que serían 15 volts sobre los 12 volts que da la entrada. Eso nos da 1.25. Entonces mire, ya sabemos que la carga son 5 ohms en el punto de operación específico y que este convertidor tiene que elevar por 1.25. Entonces, por ejemplo, si venimos a esta expresión que tenemos acá, pues ya tenemos M, porque sabemos que vale 1.25. No tenemos D y no tenemos RL. Entonces aquí tenemos dos incógnitas. Si venimos acá, por ejemplo, a esta expresión, a la eficiencia, yo conozco la eficiencia, pues voy a colocar por ejemplo, el 90% que nos dan como límite, pero no conozco RL y no conozco D', pero sí podemos combinar esas dos expresiones. Entonces partimos del MDD, y lo que podemos ver acá es que de todas maneras el MDD tiene una expresión muy similar a la de la eficiencia. Entonces lo que voy a hacer acá es reorganizar este MDD para poder asociarlo con la eficiencia. Entonces voy a decir que el MDD es D sobre D' por... Entonces el D lo saqué de la división y también saqué factor común de prima. Entonces me va a quedar 1 más RL sobre R de prima al cuadrado. Y vemos que esta expresión que tenemos aquí es la eficiencia. Entonces nos queda que M
es igual a D sobre 1 menos D por la eficiencia. Y entonces ya aquí lo que tenemos que hacer es despejar D, encontrar cuál es el ciclo de trabajo que necesito imponer dependiendo de la elevación que me están pidiendo y de la eficiencia que se desea obtener. Entonces tengo que M menos MM por D es igual a D por eta. Entonces nos queda que M es igual a D factor de M más eta, con lo cual nuestro ciclo de trabajo es M sobre M más eta. Y con esta expresión vamos a poder calcular cuánto vale el ciclo de trabajo dependiendo de la elevación que yo necesito y la eficiencia que yo voy a imponer. Bueno, luego calculemos RL. Entonces, esto ya lo tenemos, ¿no? Que valdrá M sobre M más eta. Luego calculemos por ejemplo, la resistencia de pérdidas. Entonces, la podemos sacar de acá. Entonces, lo que nos queda es que voy a invertir estos dos factores, es decir, voy a hacer 1 sobre eta, que me tiene que dar igual a 1 sobre esta expresión de acá. Entonces, 1 sobre eta me debe dar igual a 1 más RL sobre R de prima al cuadrado. Entonces, RL sobre R de prima al cuadrado tiene que ser igual a 1 sobre eta menos 1, que eso nos da 1 menos eta sobre eta. Entonces, RL es igual a R de prima al cuadrado por 1 menos eta sobre eta. Y esta es la expresión para calcular esa resistencia de pérdidas límite, ¿no? Porque sabemos que cualquier resistencia de pérdidas menor a esta nos va a dar pues una eficiencia mayor. Y este de prima, pues ya después de haber calculado D, no es más que calcular ese de prima que tenemos ahí. Ya finalmente entonces ya tenemos D y ya tenemos RL. Nos faltan el valor de la inductancia y de la capacitancia, que las calculamos con los rizados. Entonces, por ejemplo, para el valor de la capacitancia es muy sencillo, porque este delta VC pues será igual a el 1% de 15, es decir, 0.15. Entonces aquí sencillamente nos dará que C es igual a V D por T sobre 2R delta VC. Y lo dejo así expresado porque es muy sencillo calcular precisamente este delta VC, porque vemos que no es más que multiplicar esos 15 volts por el 1% que nos da 0.15 volts. Pero para calcular delta IL, mire que necesitamos calcular la corriente media en el inductor, que no la hemos calculado, pero tenemos la expresión que está allí. Entonces, pues simplemente vamos a calcular que esa IL nos da esos 15 volts sobre esos 5 ohms multiplicado por de prima. Que de prima ya también lo habríamos calculado simplemente haciendo 1 menos este factor que tenemos. Y ya, teniendo esto claro que nos da el valor de la corriente del inductor, pues no es más que ya este valor de corriente del inductor lo multiplicamos por 0.1 y nos da delta IL. Y entonces el valor del inductor será D, que lo tengo, T, que lo tengo, VG, también lo conozco, menos IL, que ya lo acabo de calcular, por RL sobre 2 veces el valor del rizado, que también ya lo puedo calcular simplemente multiplicando IL por el 10%, que es el que me define. Y ya con todas estas expresiones, ya con eso habremos calculado los demás valores que nos hacían falta y tenemos completamente diseñado el convertidor para las condiciones de operación que nos piden. Entonces, si quieren, vamos a revisar esto en el simulador para encontrar ya cada uno de estos valores y también para poder hacer la simulación y verificar que estos cálculos están correctos. Calculamos D como M sobre M más Z, que es exactamente la ecuación que tenemos allá. Calculamos aquí el ciclo de trabajo complementario. Calculamos RL, que nos da R de prima por 1 menos Z sobre eta, sí, que es exactamente lo que tenemos allá. Calculamos la corriente del inductor. Mire que aquí ya la tengo, la hice despejada, ¿cierto? Despejé esa expresión, pero pues da exactamente lo mismo con la expresión que tenemos ahí en el tablero.
Calculo cuánto me da ese rizado de la corriente del inductor, que es la corriente media por el factor del 10%, y calculo aquí de una vez el doble, o sea, el valor pico pico de ese rizado, porque es la forma más fácil de calcularla en el simulador, en PSIM. Calculo el valor del inductor tal como está ahí en el tablero. Calculamos el rizado de la tensión del condensador como el 1% de la tensión de salida, el valor pico pico para poderlo medir en PSIM y finalmente el valor del condensador. Entonces cuando lo corremos, bueno, vemos que nos da, en este caso, pues la carga de 5 ohms que ya sabíamos, el M de 1.25, miren, nos da un ciclo de trabajo de 0.5814, una resistencia de pérdidas mínima de 97.3 miliohms, una corriente por el inductor de 7.16 amperes, lo cual se traduce en un rizado máximo en la corriente del inductor de 0.716 amperes. El valor pico pico de ese rizado pues será 1.43 amperes y nos da un inductor de 91.69 microhenry. Nos da un rizado en la tensión de 0.15, que pico pico pues nos da 0.30, y un condensador para obtener eso de 116 microfarads. Entonces configuremos el convertidor con esos valores y estoy usando esta expresión que tengo acá para calcular la eficiencia. Mire, tenemos V al cuadrado sobre R y lo estoy multiplicando por 100 de una vez para que la eficiencia me dé en porcentaje. Y finalmente eso lo divido por IG. Mire que en este caso aquí estoy haciendo esencialmente ese promediado porque eso es un filtro pasa abajo con una frecuencia de 1 kHz. Entonces lo que voy a hacer es extraer la componente media de la corriente de la fuente, la multiplico por la tensión de la fuente y eso me queda la potencia de entrada. Divido la potencia de salida entre la potencia de entrada, le quito el rizado y con eso ya obtengo el valor de la eficiencia. Algo interesante también que me parece importante mostrar es, aquí tenemos nuestro PWM como lo hemos hecho en las otras clases, ¿no? Donde aquí tenemos la señal diente de sierra y tenemos el ciclo de trabajo. Y mire que la señal que sale, que la llamo U, es la señal que activa los dos MOSFET. Porque recuerden que estos dos MOSFET corresponden a la posición 1, es decir, a la topología 1, y tienen que cerrarse y abrirse al mismo tiempo. Es por eso que ambos están activados con la misma señal. Así como está en el tablero, que ambos se activan con U, aquí es lo mismo. Mire, ambos se activan con la misma señal U. Es muy importante configurarlos de esta manera porque si los configuro de una manera equivocada, pues el convertidor no va a funcionar como debe funcionar. Bueno, entonces miremos la simulación. Vemos que el valor medio son los 15 volts que esperábamos obtener, tal como está en el tablero. La corriente del inductor nos dice, voy a colocar esto acá, la corriente del inductor nos dice que es 7.16, que es, míralo, aquí está, podemos calcular el valor medio. Nos dice que el valor medio de la tensión del condensador pues son prácticamente los 15 volts y la tensión media de la corriente del inductor pues son los 7.16 amperes que estamos definiendo. Calculemos ahora los rizados, entonces voy a colocar esto para calcular los rizados pico pico. El rizado pico pico de la corriente del inductor es 1.433 y el valor pico pico de la tensión, del rizado de la tensión es 0.3. Entonces miremos, aquí está el valor pico de la corriente del rizado, nos da 1.4 amperes, muy aproximado a esta predicción, y el de la tensión nos da pues 2.95, pues muy aproximado al 0.3. Entonces vemos que los valores medios son correctos de acuerdo a la predicción y los rizados son correctos. Ahora miremos la eficiencia. Entonces mirando la eficiencia nos da que es prácticamente el 90%, inclusive un poquito más, pues por las aproximaciones de pequeño rizado que hacemos, pero mire, la eficiencia es la del 90%, que es exactamente la que estábamos colocando. Entonces mire que con estas expresiones que dedujimos ahí en el tablero, podemos ya calcular cada uno de los valores que necesitamos para configurar el convertidor, es decir, las inductancias, las capacitancias, el ciclo de trabajo, para obtener la operación que se requiere. Para nuestro caso era una tensión deseada de salida, con unos rizados en la tensión de salida y rizado en la corriente del inductor específicos para nuestra aplicación y con una eficiencia en particular. Ahora,
es posible que no podamos encontrar un inductor que tenga una inductancia, ¿cierto?, de 96.69 microfarads con una resistencia parásita de 97.3 miliohms. Es perfectamente posible. Mire, yo hice este barrido y lo que vemos acá es que hacemos un barrido de eficiencia desde el 80% hasta el 99%, porque no tiene sentido llegar al 100%, y miramos cómo cambia el ciclo de trabajo, cómo cambia la resistencia de pérdidas, cómo cambia la inductancia y la capacitancia. Porque como vemos en las ecuaciones que tenemos allá, todas esas cosas están interrelacionadas. Entonces mire que entre más crezcamos la eficiencia o más eficiencia deseemos obtener, pues necesitamos una resistencia de pérdidas cada vez más pequeña. ¿Ya? Cada vez más pequeña. Nosotros en este caso estamos al 90%, por eso es que requerimos una resistencia de pérdidas de 97 miliohms aproximadamente, 97.35 miliohms, como la tenemos acá. Pero si quisiéramos llegar, por ejemplo, a una eficiencia del 98%, pues requeriríamos ya una resistencia de pérdidas de 19 miliohms, mire, muchísimo más pequeña. ¿Ya? Y si cambia la eficiencia, cambia la resistencia de pérdidas, y como vemos que todas esas ecuaciones están anidadas con esos parámetros, pues también, como decían ustedes hace poco, nos cambia también el ciclo de trabajo, nos cambia el valor del inductor que debemos tener y nos cambia la capacitancia que debemos tener. Obviamente estos cambios en la capacitancia y en la inductancia es para mantener esos valores que nos imponen. Entonces venimos aquí a DGK, entonces vamos a mirar, entonces vamos a buscar inductores que cumplan las especificaciones que requerimos. Entonces empecemos por la inductancia. Nos dice que una inductancia 91.7 microhenry, entonces vamos a seleccionar esas o mayores. Tenemos 91 o 92 microhenry. Entonces, claro, la de 91 no nos sirve porque queda por debajo de nuestra especificación. La de 92 sí nos sirve y vamos a poner, por ejemplo, hasta, no sé, hasta 120, por ejemplo. Ahora definamos la capacidad de corriente, por ejemplo. Entonces, para eso tenemos que saber cuánto es la corriente que nos va a requerir o que va a circular por el inductor. Y sabemos que la corriente máxima que va a circular por ese inductor es el valor medio más el valor de rizado. Entonces, que para nuestro caso es IL más delta IL. Es decir, necesitamos para ese inductor van a circular 7.8833 amperes, entonces busquemos una que soporte 7.9 amperes o más para evitar que se vaya a quemar. Entonces venimos aquí a current rating y busquemos una de 7.9 amperes o mayor. Entonces mire, tengo una de 7.8 que no cumpliría, entonces miremos de 8, no sé, a 12 amperes, por ejemplo. Y busquemos esa resistencia de pérdidas que está ahí, que para nuestro caso es 97 miliohms o menos. Entonces, esta resistencia que está aquí, la buscamos. Entonces, mire, no tenemos de 100 miliohms, de 97 miliohms, la máxima que tenemos es de 50 miliohms. Entonces, por ejemplo, tomémoslas todas, porque todas estas nos sirven, ¿cierto? Ya todo dependerá del costo que nosotros podamos admitir, pero todas esas que están allí nos sirven. Entonces ya, de hecho, todas estas que están acá nos sirven, todas estas inductancias que están acá nos sirven. Tomemos una para mirar como ejemplo. Entonces miremos esta, por ejemplo, esta tiene 100 microhenry que sirve, 9 amperes que está bien y 34 miliohms. Esta la podríamos usar. Busquemos una que esté lo más parecida, por ejemplo, a la inductancia que nosotros definimos o que encontramos. Por ejemplo, mire esta está bien ajustada, esta tiene 93 microhenry, soporta 8.1 amperes, bueno, y tiene una resistencia de pérdidas de 39.1 miliohms. Entonces, podemos usar esta, por ejemplo, para recalcular lo que tenemos que calcular. Mire, es una toroide que viene lista para montar en las placas. Esta está muy bien. Entonces, ya tenemos esos valores. Entonces, estos son los valores que ya tenemos que van a cumplir nuestras condiciones, porque ya hicimos el cálculo y vemos que esas
esas expresiones tienen que cumplir. Mire, de aquí podemos calcular directamente el ciclo de trabajo de esta expresión que tenemos acá, que eso es lo que necesitamos obtener, porque ya tenemos R, ya tenemos RL, ya tenemos M, entonces lo que nos falta es D y D'. Entonces vamos a mover esa expresión. Entonces dice que M es igual a D sobre D' más RL sobre RD'. Entonces, por ejemplo, nos queda M por D' más M por RL sobre RD' es igual a D. Entonces nos toca multiplicar D' por ambos lados, entonces nos da M D' al cuadrado más M RL sobre R igual a D por D'. Nos daría MD cuadrado, perfecto, más D cuadrado, perdón, perfecto, nos daría menos 2M por D, perfecto, menos D, perfecto, y nos daría más M y más M por RL sobre R. Entonces ya todo lo que tenemos que hacer es resolver esta pequeña ecuación de segundo orden para encontrar el valor del ciclo de trabajo ajustado a esta nueva condición. Entonces vamos a hacer eso. Esta función de MATLAB lo que me da son resuelve una ecuación de segundo orden. Ahora sí, algo. Nos da 0.99 y 0.565. Bueno, 93 micros y la resistencia de pérdida son 39 milis, ¿no? 39 miliohms. Entonces corramos y miremos que nos da los 15 volts que necesitamos. ¿Sí ven? Nos da exactamente la tensión que necesitamos y nos da el valor medio del inductor y nos da una eficiencia ahora mucho mayor, una eficiencia mucho mayor que la podemos calcular. Mire, podemos recalcular esa eficiencia que nos da una eficiencia del 96%, que es la eficiencia que estamos obteniendo acá, 96.3, aquí tenemos 96.03, perdón, 96.02, entonces mire que nos da esa eficiencia. Y miremos el rizado en el inductor, que tiene que ser menor al 10%. Ojo que ese 10% también cambia, porque el valor en la corriente del inductor cambia levemente y cambia entonces ese valor de rizado. Entonces mire, nos da el ciclo de trabajo de 0.565, nos da una eficiencia del 96%. Mire que ya la corriente del inductor cambia, porque como cambia la resistencia de pérdidas, cambia ligeramente la corriente del inductor, cambia el rizado y el valor pico. Entonces el valor pico del rizado de la corriente del inductor ahora tiene que ser 1.38 amperes y el valor medio de la corriente del inductor 6.9. Entonces miremos esos valores. El valor medio de la corriente del inductor nos da 6.9, exactamente como la estamos definiendo. El valor pico en la corriente del inductor, miremosla a ver, nos dice que es aproximadamente 1.4, que es muy cercano al 1.38 que estamos prediciendo, y una eficiencia del 96%. Entonces, mirando esta operación, ¿cumplimos definitivamente el rizado del 10%? Sí lo cumplimos. Y cumplimos también definitivamente la eficiencia, porque es mayor al 90%. Y podemos hacer ya la misma búsqueda para el condensador, porque el condensador nos había dado 116.28 microfarads. Entonces vamos acá y busquemos ese condensador. A ver. Para los capacitores existen muchos tipos de capacitores, ¿cierto? Pero lo que hay que hacer es, en los convertidores de potencia, usar capacitores que tengan derivadas de corriente bastante elevadas. Ya que ustedes ven que esas derivadas son grandísimas. Por ejemplo, VG sobre L, donde VG vale 12 volts. Bueno, en este caso es VG menos ILRL sobre L, donde VG son 12 volts, pero el inductor es de 100 microhenry, así que son derivadas grandísimas del orden. Busquemos un MKT, a ver, un capacitor MKT, a ver si tenemos acá en esta base de datos. Film capacitors, a ver. MKT sí, y está más o menos dentro del rango. Entonces necesitamos uno de 116 microfarads o mayor. Mire, tenemos uno de 120. De 120
microfarads, que son estos son los típicos, estos cuadraditos son los que típicamente se utilizan para convertidores. Y por ejemplo, bueno, todos son de 120, mire que tienen una cantidad de tensión muy alta. Yo usaría el más de menor tensión. Necesitamos uno que soporte 15 volts a la salida, este soporta 63, así que perfectamente funciona. Mire que es de poliéster metalizado, entonces usamos 120 microfarads. Y entonces corramos la simulación, y la última especificación que no hemos verificado es que debe cumplir un rizado de tensión menor, ¿cierto?, al 1%, o sea, 0.15 volts, que pico es 0.3 volts, y a nosotros aquí nos da ese rizado que nos da 0.279, o sea, 0.28 volts de rizado, que es menor efectivamente al 0.3 volts. Y entonces ya con esto tenemos un diseño de un convertidor con elementos reales que se pueden comprar, que cumple cada una de las especificaciones que están ahí en el tablero. Es decir, se cumplen los rizados de la tensión en la carga, el rizado en la corriente del inductor, una eficiencia mayor al 90%, en este caso nos dio 96% con el inductor real que logramos conseguir, y un rizado menor al 1% de la tensión, porque conseguimos ya un valor de un condensador real.